Continuamos la parte número 2 del capítulo 5 que tiene por tema los negocios, la mentalidad y el liderazgo. Estamos en la página 154. Título Jack, escuchar, reconocer, méritos, apoyar. Cuando Jack Welch se puso al mando de General Electric en 1980, la empresa que creara Thomas Edison estaba valorada en 14 millones de dólares. 20 años después fue valorada por Wall Street en 490 mil millones. Era la empresa más valiosa del mundo. La revista Fortune lo consideró el más ampliamente admirado, estudiado e imitado director ejecutivo de su tiempo. Su impacto económico total es imposible de calcular, pero debe ser un pasmoso múltiplo de su rendimiento en General Electric. Para mí fue mucho más impresionante un artículo de opinión publicado en el New York Times por Steve Bennett, el director ejecutivo de Intuit. Y dice así: aprendí a mostrar mi apoyo a los empleados en mi época en General Electric con Jack Welch. Él iba directamente al empleado de atención al cliente para averiguar lo que pasaba. A principios de los 90 lo vi en una fábrica de frigoríficos en Louisville y fue directo a los trabajadores de línea de montaje para escuchar lo que tuviesen que decir. Me comunico continuamente con los empleados de atención al cliente y esto lo aprendí de Jack. Aquí cierra el comentario. Esta anécdota dice mucho. Es evidente que Wells era un hombre muy ocupado, un hombre importante, pero él no dirigía la empresa igual que Iacocca. Desde sus oficinas lujosas en las que los contactos más frecuentes eran con los camareros de guante blanco, Wells no dejó nunca de visitar las fábricas y de escuchar a los trabajadores. Esa era la gente que él respetaba, de la que aprendía, a la que promocionaba. Y luego está el énfasis sobre el trabajo en equipo, no sobre el yo principesco. En la autobiografía de Wells, ya desde la dedicatoria y la nota del autor, el lector sabe que está ante algo diferente. No es el yo soy un héroe de Iacocca, ni el yo soy una superestrella de Dunlap, aunque podría haberse adjudicado ambos calificativos con facilidad. En lugar de eso, dice, detesto tener que utilizar la primera persona del singular. Prácticamente todo lo que he hecho en mi vida lo he conseguido con los demás. Recuerda, por favor, que cada vez que ves la palabra yo en estas páginas, se referirá a todos esos colegas y amigos y algunos más que pueden habérseme olvidado o bien aquellas personas que llenaron mi trayectoria de momentos muy agradables y de gran aprendizaje, y a menudo hacen que parezca mejor de lo que soy. Ya vemos que el yo del director ejecutivo hambriento de validación se transforma en el nosotros y el nos del líder de mentalidad de crecimiento. Lo interesante es que antes de que Welch pudiera desarraigar la mentalidad fija de la empresa, tuvo que arrancársela de sí mismo. Créeme si te digo que tuvo que trabajar mucho en ello, porque no siempre fue el líder que aprendió a ser. En 1971 lo recomendaron para una promoción, cuando el director de recursos humanos de la General Electric escribió un memorándum de advertencia. Apuntaba que a pesar de las muchas cualidades de Welch, el ascenso acarrea más riesgo de lo habitual. Seguía diciendo que Welch era prepotente, que no soportaba las críticas y que dependía demasiado de su talento, en lugar de confiar en el trabajo duro y en su potencial experimentado. No eran buenas señales. Afortunadamente, cada vez que el éxito se le subía a la cabeza, recibía una llamada de aviso.
Cierto día, el joven doctor Welsh, ataviado con su mejor traje, se subió a su nuevo automóvil descapotable. Estaba quitada la capota del vehículo cuando de repente le cayó encima un aceite oscuro y mugriento que le estropeó el traje y la pintura de su amado automóvil. Allí estaba yo, tomándome por alguien importante, y llegó la bofetada recordatoria de que mi trabajo de vuelta a la realidad. Fue una gran lección, dice. Hay un capítulo entero titulado Demasiado pagado de mí mismo, acerca de la época en la que atravesaba una muy buena racha en adquisiciones y sentía que no podía equivocarse. Entonces compró varias empresas, un despacho de inversiones bancarias que tenía una cultura similar a la de Enron. Fue un desastre que hizo que General Electric perdiese cientos de millones de dólares. Aquello supuso una gran lección. La experiencia de lo que pasó con Kidder no me ha abandonado nunca. Le enseñó que hay una línea muy fina entre la confianza en uno mismo y la soberbia. Esa vez ganó la soberbia y me enseñó una lección que nunca olvidaré. Voy a repetir esta frase que me gusta mucho. Hay una línea muy fina entre la confianza en uno mismo y la soberbia. Lo que aprendí fue que la auténtica confianza en uno mismo es el valor de estar abierto, de darle la bienvenida a los cambios y a las nuevas ideas, independientemente de dónde vengan. La confianza verdadera en uno mismo no se refleja en un título, ni en un traje caro, ni en un automóvil, ni en una serie de compras. Se refleja en tu mentalidad, en tu disposición a crecer. De acuerdo, la humildad es un punto de partida, pero ¿qué pasa con las habilidades de gestión? Desde sus próximas experiencias, Welsh aprendió progresivamente acerca de la clase de gerente que quería ser, un gerente con mentalidad de crecimiento, un guía, no un juez. Cuando era un joven ingeniero en General Electric, provocó una explosión química que arrancó el tejado del edificio en el que estaba trabajando. Sacudido emocionalmente por el suceso, condujo nervioso los 150 kilómetros hasta la sede central de la empresa a dar la cara y a rendir explicaciones a su jefe. Pero cuando llegó allí, el tratamiento que recibió fue comprensivo y de apoyo. Nunca lo olvidó. La reacción de Charlie me causó una impresión grandísima. Si dirigimos a gente buena que claramente se está castigando mucho porque ha cometido un error, nuestro trabajo es ayudarla a superarlo. Aprendió a seleccionar gente por su mentalidad, no por sus antecedentes. Originalmente los antecedentes académicos lo impresionaban. Contrató ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Princeton, pero al poco tiempo se dio cuenta de que no era eso lo que contaba. Al final aprendí que en realidad buscaba gente que estuviese llena de pasión y deseosa de lograr que las cosas se hicieran. Un currículum no me dice nada de esa hambre interior. Finalmente llegó la oportunidad de convertirse en el director ejecutivo. Cada uno de los tres candidatos tenía que convencer al director ejecutivo saliente de que él era el mejor para el puesto. Wells sitúa el nivel sobre las bases de su capacidad de crecimiento. No afirmó ser un genio ni que fuese el mejor líder que haya vivido jamás. Prometió crecimiento. Obtuvo el puesto y cumplió su promesa. Abrió inmediatamente el diálogo y los canales para los comentarios sinceros. Se puso a trabajar rápidamente preguntando a los ejecutivos sobre lo que les gustaba o lo que les disgustaba de la empresa y lo que pensaban que debían cambiarse de ella. Ya lo creo que, ya lo creo que se sorprendieron. De hecho, estaban tan acostumbrados a hacerles las pelotas a los jefes, hacerles la pelota a los jefes que no se aclaraban con esas preguntas. Entonces se hizo correr la voz. Esta empresa tiene que ver con el crecimiento, no con la prepotencia. Acabó con el elitismo, justo lo contrario que nuestros líderes de mentalidad fija.
Cierta tarde, Welch se decidió a un club de ejecutivos de élite en General Electric, que era el lugar favorito de los trepas y de los agitadores para ver y ser vistos. Para su sorpresa, no les dijo lo maravillosos que eran. Les dijo, no puedo encontrar valor alguno en lo que hacen. Les pidió que pensaran en su rol que tuviera más sentido para ellos y para la empresa. Un mes después, el presidente del club se acercó a Wells con una idea nueva, transformar el club en un equipo de voluntarios para la sociedad. 20 años después, ese programa que estaba abierto a todos los empleados tenía 42.000 miembros. Llevaban a cabo programas de guía para jóvenes en colegios de barrio y construían jardines, parques infantiles y bibliotecas para zonas necesitadas. Ahora contribuían con el crecimiento de los demás, no con el de su propio ego. Se libró de los jefes despóticos y a Coca toleraba e incluso admiraba a los jefes dictatoriales que hacían que los trabajadores produjeran. Eso servía para su cuenta de resultados. Wells reconoció que él también había mirado para otro lado, pero en la organización que soñaba no podía hacerlo. Frente a 500 directivos, expliqué por qué 4 altos cargos fueron invitados a marcharse el año anterior. Aunque conseguían buenos resultados financieros, se les pidió que se marchasen porque no ponían nuestros valores en práctica. Ahora, la forma establecida de fomentar la productividad era por medio de la orientación, no por medio del terror. Premiaba el trabajo de equipo más que el genio individual. Durante años, General Electric, como Enron, había premiado al solitario creador de una idea, pero ahora Wells quería recompensar al equipo que llevase las ideas a buen puerto. Como resultado, a los jefes se los animaba a compartir los reconocimientos con sus equipos en lugar de tomarlos únicamente para sí. Esto hizo que la forma en que nos relacionábamos unos con otros fuese totalmente diferente. Jack Welch no era una persona perfecta, pero era devoto del crecimiento. Esta devoción tenía su ego a raya y le mantenía en contacto con la realidad y con su propia humanidad. Al final hizo que su trayectoria fuese próspera y satisfactoria para miles de personas. Low, desarraigar la mentalidad fija. A finales de la década de los 80, IBM se había transformado en Enron, en todo menos en una cosa. La junta directiva sabía que la empresa tenía problemas. IBM tenía una cultura de petulancia y elitismo. Dentro de la empresa se daba el viejo síndrome de nosotros somos de la realeza, pero yo soy más realeza que tú. No existía el trabajo en equipo, solo había disputas territoriales, se cerraban acuerdos comerciales, pero no había seguimiento, no existía preocupación alguna por los clientes. Todo esto no le hubiera molestado a nadie si no fuera porque el negocio sufría. En 1993 se fijaron en Lou Gerstner y le pidieron que fuese su nuevo director ejecutivo. Lowe dijo que no, volvieron a pedírselo. Se lo debes al país. Vamos a llamar al presidente Clinton para que te diga que aceptes el puesto. Por favor, queremos exactamente la clase de estrategia y el cambio de cultura que aplicaste en American Express y en la tabacalera. Al final se dio, aunque no puede recordar por qué. Por fin IBM tenía un líder que creía en el crecimiento personal y en crear una cultura empresarial que promoviese cómo lo logro. Del mismo modo que Wells, lo primero que hizo fue abrir un canal de comunicación bidireccional dentro de la empresa. 6 días después de llegar, envió un memorando a todos los trabajadores de IBM en el que decía: tengo previsto supervisar tantas operaciones y visitar tantas oficinas como pueda en los próximos meses y cuando sea posible. Tengo intención de reunirme con muchos de ustedes para hablar de cómo podemos fortalecer juntos la empresa. El libro que escribió se lo dedicó a ellos. Este libro está dedicado a miles de trabajadores de IBM que nunca abandonaron la empresa, ni a sus compañeros, ni a sí mismos. Ellos son los verdaderos héroes de la reinvención de IBM.
Atacó el elitismo igual que había hecho Wells. Como ocurría en Enron, toda la cultura empresarial consistía en competir despiadadamente por ascender dentro de la empresa. Disolvió el comité de dirección, la máxima representación de poder para los ejecutivos de IBM, y a menudo buscaba consejo más allá de los departamentos directivos. Desde la mentalidad de crecimiento, no son solamente unos pocos elegidos los que tienen algo que ofrecer. La jerarquía significa muy poco para mí. Nos reuniremos con todo aquel que pueda ayudar a resolver un problema, tenga el puesto que tenga, dijo. Luego llegó el trabajo en equipo. Despidió a los políticos, o sea, aquellos que alimentaban las intrigas internas. En lugar de eso, premió a la gente que ayudaba a sus colegas. Hizo que todos los que trabajaban en el departamento de ventas dejaran de hablar mal de los compañeros con el fin de robarse los clientes. Empezó a calcular los bonos a ejecutivos basándose más en el rendimiento general de IBM que en el rendimiento de sus departamentos individuales. El mensaje era, no buscamos coronar a unos cuantos príncipes, tenemos que trabajar como un equipo. Como ocurría en Enron, lo glamuroso era cerrar el acuerdo, todo lo demás carecía de importancia. En cambio, Gerstner estaba horrorizado por los infinitos fallos en el seguimiento de los acuerdos y de las decisiones comerciales y por la tolerancia ilimitada que tenía la empresa al respecto. Exigió e inspiró una nueva forma de trabajar. El mensaje era, el genio no basta, tenemos que completar el trabajo. Finalmente, terminó por enfocarse en los clientes. Los clientes de IBM se sentían traicionados y enfadados. La empresa miraba tanto el ombligo que los tenía desatendidos. Se sentían enfadados con los precios, frustrados por la burocracia de la empresa e irritados porque IBM no los ayudaba a integrar sus sistemas informáticos. En una reunión de 175 directivos de las mayores empresas de Estados Unidos, Gershner anunció que a partir de ese momento IBM iba a poner por delante a los clientes y los respaldó anunciando un recorte drástico en los precios de sus ordenadores centrales. El mensaje era, no somos una monarquía hereditaria, estamos al servicio de nuestros clientes. Al final de los primeros 3 arduos meses, recibió el mensaje de Wall Street, las acciones de IBM no han hecho nada, porque él no ha hecho nada. Irritado, pero impertérrito, continuó su campaña contra la realeza y salvó a IBM de su experiencia cercana a la muerte. Eso fue el sprint. Ese era el punto en el que Dunlap habría recogido su dinero y se habría largado corriendo. Lo que aguardaba después era la tarea aún más dura de mantener sus políticas hasta que IBM recuperase su liderazgo industrial. Eso era la maratón. Para cuando devolvió la empresa a los accionistas en marzo de 2002, las acciones habían subido de valor un 800%. IBM era la compañía número uno del mundo en servicios informáticos para empresas. Y lo que es más, IBM volvía a marcar tendencia. Ahora vamos con otro caso, el de Annie. Aprender, resistir y compadecer. Toma una empresa grande como IBM, sumérgela en deudas hasta llegar a los 17.000 millones de dólares. Destruye su calificación de crédito, ponla como objeto de las investigaciones de la Comisión del Mercado de Valores y deja caer el precio de sus acciones de 63,69 dólares a 4,43 por acción. ¿Qué es lo que tienes? Xerox, esa era la Xerox, cuyo control tomó Annie Mulcahy en el año 2000. No es que la empresa hubiera fracasado a la hora de diversificarse, sino que ni siquiera podía vender ya sus propias fotocopiadoras. Pero 3 años después, Xerox había tenido 4 trimestres seguidos con resultados positivos y en 2004 la revista Fortune consideró a Annie y dijo, el cambio de rumbo más rompedor desde Lou Gerstner. ¿Cómo lo consiguió?
Y aquí dice, adoptó una modalidad increíble de aprendizaje, haciéndose a sí misma la directora ejecutiva que Xerox necesitaba para sobrevivir. Ella y sus principales ayudantes, como Ursula Burson, estudiaron el núcleo de cada parte del negocio. Por ejemplo, como lo cuenta la escritora de Fortune, Bestie Morrison, Annie asistió a un curso básico de análisis. Se formó sobre la deuda, el inventario, los impuestos y la moneda, de manera que podía analizar de antemano la repercusión de cada una de sus decisiones que cada una de sus decisiones tendría sobre el balance. Todos los fines de semana se llevaba a casa gruesas carpetas y las estudiaba atentamente, como si el examen final fuese el lunes. Cuando tomó el timón, los empleados de las diferentes áreas de Xerox sabían que si les preguntaba sobre lo que tenían, lo que vendían o sobre quién era el responsable, quería que le contestaran con todo detalle. Se transformó en la directora ejecutiva que sabía todas las respuestas o que sabía cómo conseguirlas. Annie era fuerte. Le dijo a todo el mundo la fría y dura verdad que nadie quería escuchar, como que el modelo de negocio de Xerox no era viable o que la empresa se estaba descapitalizando. Recortó la plantilla en un 30%, pero ella no era motosierra. En lugar de lavarse las manos, recorrió los pasillos y habló directamente con los empleados, acompañando cada despido con un lo siento mucho. Era fuerte, pero compasiva. De hecho, se despertaba a mitad de la noche preocupada por lo que podría ocurrirles al resto de los empleados y jubilados si la empresa cerraba. Se preocupaba constantemente por la moral y por el desarrollo de su gente, de modo que a pesar de sus recortes se negó a sacrificar los puntos más exclusivos y maravillosos de la cultura de Xerox. Xerox era conocida en toda la industria como la compañía que organizaba fiestas y reuniones para sus jubilados. Reconocía el esfuerzo de los empleados que luchaban a su lado. Se negó a suprimir las subidas salariales y en un gesto para elevar la moral les dio libres los días de su cumpleaños. Quería salvar la compañía en cuerpo y alma y no quería hacerlo por ella misma o por su ego, sino por toda la gente que se esforzaba al límite por su empresa. Después de trabajar como una esclava durante 2 años, Annie abrió un ejemplar de la revista Time, en el que vio una foto suya al lado de los infames jefes de Tico y de WorldCom, los responsables de dos de los mayores desastres directivos empresariales de nuestro tiempo. Pero un año después supo que su duro trabajo finalmente estaba dando sus frutos cuando uno de los miembros de la junta directiva y ex director ejecutivo de Procter Gamble le dijo: nunca hubiera creído que llegaría a estar orgulloso de ver mi nombre asociado otra vez con esta empresa. Estaba equivocado. Annie estaba ganando el sprint. Luego venía la maratón. ¿Podría Xerox ganarla también? Quizás se había dormido en los laureles demasiado tiempo. Tal vez se había resistido a los cambios y había dejado de escapar demasiadas oportunidades. ¿O acaso la mentalidad de crecimiento, la misión que tenía Annie de transformarse a sí misma y a la empresa, podría contribuir a salvar otra institución estadounidense? Jack, Lou y Annie, todos ellos creían en el crecimiento, todos ellos estaban rebosantes de pasión y todos ellos estaban convencidos de que el liderazgo tiene que ver con el crecimiento y la pasión, no con la genialidad. A fin de cuentas, los líderes de mentalidad fija estaban llenos de amargura, pero los de mentalidad de crecimiento estaban llenos de agradecimiento. Alzaban la mirada con gratitud hacia sus trabajadores que habían hecho que su asombrosa trayectoria fuese posible. Aseguraban que eran ellos los auténticos héroes. Pregunta: ¿la dirección ejecutiva es cosa de hombres? Cuando se observan los libros escritos por y sobre directores ejecutivos, uno pensaría que sí. Los líderes del tiempo, de bueno a excelente, de Jim Collins, y su comparación con los no tan excelentes, eran todos hombres. Quizás eso sucede porque los hombres son los que han estado arriba durante mucho tiempo. Hace unos años lo hubieras tenido difícil a la hora de pensar en mujeres que estuvieran al frente de grandes empresas. De hecho, muchas de las mujeres que dirigen este tipo de empresas han tenido que crearlas ellas mismas, como Mary Kay, la magnate de los cosméticos,
Oprah Winfrey o Martha Stewart, estrellas de la televisión, productoras de sus propios programas o heredarlas como Katharine Graham, la exdirectora del diario The Washington Post. Las cosas están empezando a cambiar. Ahora, las mujeres tienen más cargos clave en los grandes negocios. Han sido directoras ejecutivas no solamente de Xerox, sino también de eBay y otras empresas de grandes renombres. Me pregunto si dentro de unos años seré capaz de escribir este capítulo enteramente con mujeres como protagonistas principales. Por otra parte, espero que no. Espero que en unos cuantos años sea difícil encontrar líderes de mentalidad fija, tanto hombres como mujeres, a la cabeza de nuestras empresas más importantes. Tema: un estudio de los procesos grupales. El investigador Robert Wood y sus colegas realizaron otro estudio magnífico. Esta vez crearon grupos de gestión, 30 en total, con tres componentes cada uno. La mitad de los grupos tenían tres personas de mentalidad fija y la otra mitad tres de mentalidad de crecimiento. Los individuos de mentalidad fija creían que la persona posee un determinado nivel de habilidad de gestión y no pueden hacer demasiado para cambiarlo. Por el contrario, los de mentalidad de crecimiento creían que la persona siempre puede cambiar sustancialmente sus habilidades básicas para dirigir a otras personas. Así que uno de los grupos asumía que o lo tienes o no, y el otro estaba convencido de que las habilidades pueden crecer con la experiencia. Cuando ambos grupos llevaban varias semanas, se les dio la tarea conjunta de la que les hablé antes, una tarea compleja de gestión en la que dirigía una empresa ficticia, una fábrica de muebles. Si recuerdas, en esta tarea tenían que averiguar cómo cuadrar puestos de trabajo con trabajadores y cómo motivar a estos para lograr una productividad máxima. Pero en esta ocasión, en lugar de trabajar individualmente, podían hablar de sus elecciones y de las críticas que habían obtenido y trabajar juntos para mejorar sus decisiones. Ambos grupos comenzaron con la misma habilidad. Sin embargo, según pasaba el tiempo, los grupos de mentalidad de crecimiento sobrepasaban claramente a los de mentalidad fija. Esta diferencia fue ampliándose a medida que avanzaban. Una vez más, los de mentalidad de crecimiento canalizaban los errores y las críticas mucho más de los de mentalidad fija. Fue muy interesante observar cómo funcionaban los grupos. Los miembros de los grupos de mentalidad de crecimiento expresaban abiertamente su opinión sincera y sus desacuerdos cuando comentaban entre sí sus decisiones. Todo el mundo formaba parte del proceso de aprendizaje. En los grupos de mentalidad fija, con su preocupación por quién era tonto o inteligente o su inquietud por si sus ideas se aprobaban o no, esos debates abiertos y productivos no se daban. En lugar de eso, todo se reducía a un pensamiento grupal y polarizado. Pensamiento grupal versus pensamiento de nosotros pensamos. A principios de los años 70, Irving Janis popularizó el término pensamiento grupal. Este se da cuando en un grupo todo el mundo empieza a pensar igual. Nadie está en desacuerdo, nadie expresa crítica alguno. Eso proviene directamente de la mentalidad fija, como indica el estudio de Wu, y puede conducir a decisiones catastróficas. El pensamiento grupal puede producirse cuando la gente pone una fe ilimitada en un líder con talento, en un genio. Esto fue lo que llevó a la desastrosa invasión de la Bahía de Cochinos, el plan secreto estadounidense a medio hacer para invadir Cuba y derribar a Castro. Los asesores del presidente Kennedy, habitualmente muy sagaces, dejaron de pensar. ¿Por qué? Porque creyeron que el presidente era de oro y que todo lo que hiciera estaría destinado al éxito. Según Arthur Schellinger, el infiltrado, los hombres de Kennedy tenían una fe ilimitada en su habilidad y su suerte. La suerte había estado a su lado desde 1956. Había conseguido la candidatura de su partido y la presidencia contra todos los propósitos del manual. A su alrededor todo el mundo creía que tenía un toque del rey de Midas y que no podía perder. Así que Arthur se dijo a sí mismo, si alguno de los asesores principales se hubiera opuesto a la aventura, creo que Kennedy la habría cancelado. Nadie habló en contra. Para evitar que le sucediera algo así a él,
Winston Churchill preparó un departamento especial. Los demás podían estar asombrados ante su inmensa personalidad, pero el trabajo de este departamento, según cuenta Jim Collins, era el de dar a Churchill las peores noticias. Gracias a ello podía dormir bien por la noche sabiendo que no se le había llevado a una falsa sensación de seguridad debida al pensamiento grupal. El pensamiento grupal puede darse cuando el grupo se deja arrastrar por su genialidad o superioridad. En Enron, los ejecutivos creían que eran geniales. Todas sus ideas también lo eran. Nada podría salir mal nunca. Un asesor externo les preguntó, ¿dónde creen ustedes que son vulnerables? Nadie le respondió. Nadie comprendió siquiera la pregunta. Llegamos a un punto, confesó un alto ejecutivo, en el que creímos que éramos a prueba de balas. Alfred Sloan, exdirector ejecutivo de General Motors, es el ejemplo contrario. Dirigía un grupo de estrategas políticos de alto nivel que parecía haber llegado a un consenso y les dijo, Caballeros, entiendo que todos estamos completamente de acuerdo sobre la decisión a tomar. Luego, propongo que pospongamos cualquier discusión sobre este asunto hasta nuestra próxima reunión, para darnos tiempo a nosotros mismos de desarrollar desacuerdos y así analizar con mayor profundidad la decisión. Herodoto, quien escribió en el siglo V a.C., cuenta que los antiguos persas utilizaban una versión de las técnicas de Sloan para evitar el pensamiento grupal. Cuando un grupo llegaba a una decisión, estando sobrio, después de la reconsideraba estando borracho. El pensamiento grupal puede darse también cuando un líder de mentalidad fija castiga la disconformidad. Es posible que la gente no deje de pensar críticamente, pero deja de hablar sinceramente. Iacocca intentó silenciar o librarse de ellos, a quienes cuestionaran sus ideas y decisiones. Dijo que los nuevos automóviles más redondeados parecían patatas voladoras y ya está. Nadie tenía permiso para disentir conforme Chrysler y sus cuadrados automóviles iban perdiendo cada vez más una cuota de mercado. Por el contrario, David Packard le otorgó una medalla a uno de sus empleados, premiándole por haber desafiado sus órdenes. El cofundador de Packard nos cuenta esta anécdota. Hace años, en un laboratorio de la empresa, se le dio a un joven ingeniero la tarea de que dejara de trabajar en la pantalla de un monitor que estaba desarrollando. Como respuesta, este ingeniero se fue de vacaciones por toda California, visitando a todos los posibles clientes para mostrarles el monitor y medir su grado de interés. A los clientes les encantó el monitor. Él siguió trabajando en ello y de alguna manera consiguió que su jefe lo pusiera en producción. La empresa vendió más de 17.000 monitores de ese modelo y cosechó un ingreso de ventas de 35 millones de dólares. Después de una reunión de ingenieros, Packard le impuso una medalla al joven por desprecio extraordinario y desafío más allá de los deberes normales de ingeniería, parafraseando la terminología militar. Existen muchísimas formas en que la mentalidad fija puede dar origen al pensamiento grupal. Los líderes son vistos como dioses que nunca yerran. Un grupo se inviste a sí mismo de talentos y poderes especiales. Los líderes suprimen los desacuerdos para reafirmar sus egos, o bien los trabajadores, buscando la aprobación de sus líderes, se alinean con ellos. Por eso es tan importante estar en la mentalidad de crecimiento cuando se toman decisiones importantes, como lo mostró Robert Wood en su estudio. Al liberar a la gente de las ilusiones o las cargas de la habilidad fija, la mentalidad de crecimiento conduce a un debate pleno y abierto de la información existente y se encamina hacia una toma de decisiones mejorada. La generación más elogiada llega al mercado laboral. ¿Vamos a tener problemas para encontrar líderes en el futuro? No puedes abrir una revista ni encender un radio sin encontrarte con algún comentario sobre los problemas que han generado los elogios excesivos en el ámbito laboral. Deberíamos haberlo visto venir. Nos han hablado de los padres
bien intencionados que intentaron estimular la autoestima de sus hijos diciéndole lo inteligente que eran y el mucho talento que tenían. Nos han hablado de todos los efectos negativos que tienen esta clase de elogios. Pues bien, estos hijos de los elogios han entrado ahora en el mercado laboral y claro, muchos de ellos no pueden funcionar si no se les pone una medalla por cada cosa que hacen. En lugar de gratificaciones anuales, algunas compañías les dan trimestralmente o incluso cada mes. En lugar de un empleado del mes, ahora es el empleado del día. Las empresas contratan asesores para que les enseñen a recompensar más espléndidamente a esta generación que fue elogiada en exceso. Ahora disponemos de una fuerza laboral compuesta de gente que necesita de una confirmación constantemente reiterada y que no puede aceptar las críticas. Eso no es una receta para el éxito en los negocios, donde resulta esencial encarar desafíos, mostrar perseverancia y aceptar los errores y corregirlos. ¿Por qué están perpetuando el problema de los negocios? ¿Por qué continúan aplicando las mismas pautas desorientadas de los padres demasiado elogiosos y pagan asesores para que les enseñen cómo hacerlo? Quizá tengamos que enfocar este problema desde una perspectiva diferente. Estoy disfrutando un delicioso té con esta lectura. Vamos por la página 168. Si el tipo erróneo de alabanza lleva a los niños por el camino de los derechos adquiridos, de la dependencia y de la fragilidad, o a lo mejor el tipo de alabanza correcto podría llevarlos por el camino del trabajo duro y una mejor o mayor resistencia, hemos comprobado en nuestra investigación que con el tipo correcto de comentarios se puede motivar incluso a los adultos para que escojan y disfruten los desafíos y afronten y canalicen sus errores. ¿Cómo se aplicaría esto en el ámbito laboral? En lugar de limitarse a recompensar las ideas brillantes y elogiar los resultados, se elogiaría el tomar la iniciativa, la perseverancia en las tareas difíciles y el interés por aprender y por aprobar nuevos caminos. Se valoraría especialmente a aquellos que permanecen imperterri- impertérritos ante los contratiempos y están abiertos a la crítica y a trabajar a partir de ella. Y tal vez sería una buena idea alabarlos no por no necesitar elogios constantemente. Debido a una visión distorsionada de lo que es amar a los hijos, muchos padres de los años 90 y desgraciadamente muchos también de los 2000 renunciaron a sus responsabilidades. Aunque las empresas no están para completar el trabajo de los padres, que los padres dejaron inacabado, quizás en este caso tengan que hacerlo. Si las empresas no toman parte activa en el desarrollo de una fuerza laboral más madura y con mentalidad de crecimiento, ¿de dónde vendrán los líderes del futuro? Tema, ¿los negociadores nacen o se hacen? Una de las cualidades claves para desempeñarse con éxito en el mundo empresarial es la habilidad para la negociación. De hecho, es difícil imaginar cómo puede prosperar un negocio sin tener negociadores hábiles al timón. Laura Cray y Michael Hasselhund han demostrado que las mentalidades tienen una repercusión importante en el éxito de las negociaciones. En un estudio dividieron a los participantes en dos grupos. A uno le imbuyeron la mentalidad fija y al otro la de crecimiento. Aplicadas ambas a las habilidades de negociación, los miembros del primer grupo leyeron el artículo titulado La habilidad de negociación es como el enlucido de un muro. Se mantiene bastante estable con el tiempo. La otra mitad leyó uno titulado La habilidad de negociación es variable y puede desarrollarse. Para darte una idea de que iban los artículos, el de mentalidad de crecimiento empezaba diciendo, aunque se solía creer que la habilidad para la negociación es una cualidad fija e innata, ahora los expertos en ese campo creen que se trata más bien de una habilidad dinámica que puede cultivarse y desarrollarse durante toda la vida. Se les pidió a los participantes que eligieran la tarea de negociación que quisieran. Podían elegir una que exhibiese sus habilidades negociadoras, aunque no aprenderían nada nuevo, o una en la que podrían cometer errores y confundirse, pero con la que aprenderían ciertas habilidades útiles para la negociación.
Casi la mitad, el 47% de aquellos a los que enseñaron la mentalidad fija sobre habilidades de negociación, eligieron la tarea que simplemente exhibía sus habilidades, pero solamente el 12% de aquellos a los que se les había enseñado la mentalidad de crecimiento se ocuparon de esta tarea con egocentría. Eso significa que el 88% de los miembros del grupo al que se les había conducido hacia una mentalidad de crecimiento quiso profundizar en una tarea que mejorase sus habilidades negociadoras. En su siguiente estudio, Cray estudiaron a los participantes mientras se enfrentaban a alguna negociación. De nuevo, a la mitad se les condujo a priori hacia la mentalidad fija y a la otra mitad hacia la mentalidad de crecimiento. Los participantes en pareja se enfrentaban a una negociación de empleo. En cada pareja, una persona era el candidato al puesto de trabajo y la otra era el entrevistador. Negociaron sobre 8 puntos, incluyendo el sueldo, el tiempo de vacaciones y los beneficios. Al final de la negociación, los que tenían una mentalidad de crecimiento eran claramente vencedores y les iba casi el doble de bien que a los que tenían una mentalidad fija. Quienes habían sido situados en la mentalidad de crecimiento perseveraban en busca de resultados favorables, incluso cuando se topaban con puntos difíciles o puntos muertos. En 3 estudios finales, los investigadores observaron a alumnos de un máster en administración de empresas en un curso sobre negociación. Allí identificaron las mentalidades que ya tenían los alumnos, preguntándoles hasta qué punto estaban de acuerdo con declaraciones propias de la mentalidad fija. El talento negociador es una característica innata que apenas puede modificarse. Los buenos negociadores nacen o se hacen. Y con declaraciones de mentalidad de crecimiento dijeron, todo el mundo puede cambiar hasta sus cualidades más básicas de negociación. En la negociación la experiencia es una gran maestra. Igual que ocurrió anteriormente, comprobaron que desde la mentalidad de crecimiento se puede mejorar notablemente el desempeño en las tareas de negociación. Pero, ¿quiere eso decir que un negociador con mentalidad de crecimiento es bueno porque consigue imponer sus condiciones? No. Con frecuencia, un buen negociador es aquel que comprende los intereses de la otra persona e intenta servirlos también. Lo ideal es que al final de la negociación las dos partes sientan que sus necesidades han quedado satisfechas. En un estudio que requería una tarea de negociación más exigente, los de mentalidad de crecimiento fueron capaces de ir más allá de los fracasos iniciales, elaborando un trato que tuviese en consideración los intereses subyacentes de las dos partes. Así pues, no solamente consiguieron resultados más lucrativos para sí mismos, sino que lograron soluciones más creativas que concedían beneficios para todos, lo que es más importante. Por último, las personas con mentalidad de crecimiento tienen mayor capacidad de aprendizaje. Aquellos alumnos del máster en administración de empresas que apoyaban la mentalidad de crecimiento ya en el primer día del curso de negociación consiguieron sacar mejores notas en el curso semanas después. Estas notas se basaban en el rendimiento en trabajos por escrito, en los debates en clase y durante las presentaciones ante sus compañeros y reflejaban una asimilación más profunda de la teoría y la práctica de la negociación. Formación empresarial. Los directivos nacen o se hacen. Cada año se gastan millones de dólares y se emplean cientos de horas en enseñar a líderes y directivos a formar eficazmente a sus empleados. Con todo y eso, la mayor parte de esta formación es ineficaz y muchos líderes continúan siendo malos instructores. Tal vez eso no puede enseñarse. No, esa no es la razón. La investigación arroja a luz sobre las razones de por qué falla frecuentemente la formación empresarial. Algunos estudios realizados muestran que muchos directivos no creen en el cambio personal. Estos directivos de mentalidad fija buscan sencillamente el talento que ya existe, juzgan a los empleados como competentes o incompetentes desde el principio y ya está. Ofrecen relativamente poca formación para el desarrollo y cuando los empleados eficazmente mejoran, es posible que no se den cuenta y que queden aferrados a su impresión inicial. Y lo que es peor, es muy improbable, como ocurría con los directivos de Enron, que vean o que acepten comentarios críticos de sus empleados.
¿Para qué molestarse en formarlos si no pueden cambiar? ¿O para qué recoger sus comentarios si uno mismo no puede cambiar? Ese es el cuestionamiento. Los directivos de mentalidad de crecimiento creen que está bien tener talento, pero que eso solamente es el punto de partida. Esos directivos están mucho más comprometidos con el desarrollo de sus empleados y con el suyo propio. Siguen y valoran los progresos de los empleados y reciben bien las críticas de estos. Y lo que es más emocionante es que la mentalidad de crecimiento se puede enseñar a los directivos. Esling y sus colegas llevaron a cabo un breve taller basado en principios psicológicos bien conocidos. A propósito, este taller se puede utilizar con unos pocos cambios para promocionar la mentalidad de crecimiento entre profesores y entrenadores. El taller comienza con un video y un artículo científico sobre cómo cambia el cerebro con el aprendizaje. Lo mismo que ocurría en nuestro taller de cerebrología, descrito en el capítulo 8. A la gente siempre le parece convincente comprender lo dinámico que es el cerebro y cómo cambia con el aprendizaje. El artículo habla además de que es posible que el cambio a lo largo de la vida y de cómo la persona puede desarrollar sus habilidades en la mayoría de las tareas por medio de la formación y de la práctica. Por supuesto, aunque los directivos quieren encontrar la persona idónea para el puesto de trabajo, la persona idónea exacta no siempre aparece. Sin embargo, frecuentemente la instrucción y la experiencia pueden sacar a relucir y desarrollar las cualidades necesarias para un rendimiento con éxito. A continuación, el taller plantea a los directivos una serie de ejercicios. A. Sopesar por qué es importante entender que las habilidades pueden desarrollarse. B. Recordar la área para la que una vez tuvieron un nivel bajo de habilidad, pero que ahora ejecutan bien. C. Escribir una carta de aliento a un pupilo que está en aprietos en la que le indican cómo desarrollar sus habilidades. Y D. Recordar las veces en las que han visto cómo alguien a quien a priori consideraban incapaz de hacer algo, aprendía a hacerlo a la perfección. En cada caso, reflexionan sobre cómo y por qué tiene lugar el cambio. Después del taller, los directivos participantes detectaban con mayor rapidez mejoras en el rendimiento de los empleados, en los deseosos que estaban de instruir a alguien con un mal nivel, en la cantidad y calidad de sus sugerencias de formación. Y lo que es más, esos cambios persistieron durante las 6 semanas de seguimiento que se les hizo. ¿Qué significa todo esto? Lo primero es que la mejor apuesta no siempre es contratar a los directivos más talentosos que podamos encontrar y dejarlos a su aire, sino buscar directivos que también encarnen una mentalidad de crecimiento, un placer al enseñar y al aprender, una apertura al hacer y recibir comentarios y una habilidad de enfrentarse a los obstáculos y superarlos. También significa que tenemos que instruir a los líderes, a los directivos y a los empleados para que aprendan a creer en el crecimiento, además de instruirlos en los asuntos específicos de la comunicación y la guía eficaz. De hecho, un taller de mentalidad de crecimiento puede ser un buen primer paso en cualquier programa importante de formación. Por último, significa que es fundamental crear un entorno de mentalidad de crecimiento en donde la gente pueda prosperar. Esto implica presentar las habilidades como algo que se puede aprender, transmitir que la organización valore el aprendizaje y la perseverancia, no solo el genio y el talento, hacer comentarios que promuevan el aprendizaje y el éxito futuro, presentar a los directivos como recursos para ese aprendizaje. Si no se basan en el desarrollo personal, muchos programas empresariales de formación se convertirán en ejercicios de valor limitado. Por el contrario, los programas enfocados en dicho desarrollo dan sentido a términos recursos humanos y pueden descubrir un gran potencial. ¿Los líderes nacen o se hacen? Cuando Warren Bennis entrevistaba a grandes líderes, todos ellos convenían en que los líderes se hacen, no nacen, y se hacen a sí mismos más que a través de cualquier medio externo. Bennis estaba de acuerdo. Yo creo que cualquier persona, sean cuales sean su edad y circunstancias, es capaz de transformarse a sí misma. No significa que todo el mundo vaya a transformarse en un líder.
Desgraciadamente, la mayoría de los directivos o incluso directores ejecutivos se han convertido en jefes, no en líderes. Ostentan el poder en lugar de transformarse a sí mismos, a sus trabajadores y a su empresa. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de las personas cuando llegan por primera vez a ser directivos entran en un periodo de gran aprendizaje. Se apuntan a talleres complementarios para completar su formación y están abiertos a nuevas ideas y piensan muy a fondo y durante mucho tiempo cómo hacer bien su trabajo. Pero una vez que han aprendido lo básico, dejan de intentar mejorar, pierden de vista sus objetivos originales, se contentan en hacer su trabajo en lugar de tratar de perfeccionarse como líderes. O sea, se acomodan. O bien, como argumenta Morgan McCall, muchas organizaciones creen en el talento natural y no buscan gente que tenga el potencial de desarrollarse. No solo es que esas organizaciones estén dejando pasar un gran grupo de posibles líderes, sino que en realidad su creencia en el talento natural puede aplastar a los mismos que ellos creen que son los talentos naturales, transformándoles en personas que se resisten al aprendizaje, prepotentes y a la defensiva. La lección es esta. Crea una organización que aprecie el desarrollo de las habilidades y observa cómo emergen los líderes. Cultiva tu mentalidad. ¿Estás en un lugar de trabajo de mentalidad fija o mentalidad de crecimiento? ¿Sientes que la gente simplemente te juzga o que te ayuda a desarrollarte? Quizás podría fomentar la mentalidad de crecimiento empezando por ti mismo. ¿Hay alguna manera de que estés menos a la defensiva en lo que respecta a tus errores? ¿Podrías intentar canalizar las críticas? ¿Hay alguna forma de que puedas generar más experiencias que estimulen tu aprendizaje? ¿Cómo reaccionas tú hacia los demás en tu lugar de trabajo? ¿Eres un jefe de mentalidad fija, concentrado en tu poder más que en el bienestar de tus empleados? ¿Alguna vez reafirmas tu posición humillando a los demás? ¿Has tratado en alguna ocasión de boicotear a empleados de alto rendimiento porque te sentías amenazado por ellos? Piensa en formas de ayudar a tus empleados a desarrollarse en el trabajo, aprendizaje, talleres, sesiones de formación. Piensa en cómo puedes empezar a verlos y tratarlos como colaboradores, como un equipo. Haz una lista de estrategias y ponlas a prueba.